Sistemas de salud colapsados o en riesgo de colapso, economías en crisis, empresas complicadas, despidos y envíos al seguro de paro. Los impactos de la pandemia de COVID-19 en la salud y en la economía han dominado en buena medida la agenda de este año. Pero la propagación del coronavirus también tiene consecuencias en otros planos de la vida humana, de los cuales se habla bastante menos. Por ejemplo, la alimentación. Esta emergencia sanitaria que nació hace un año ha provocado dificultades para la distribución y el acceso a alimentos de calidad en varias partes del mundo. Y esto ha agravado el problema del hambre en el planeta, un asunto que sigue sin solución. En 2019 pasaron hambre casi 690 millones de personas, es decir, casi 1 de cada 10 personas en el mundo. Ahora, esa situación empeora. Según datos de la FAO, la pandemia llevaría a otros 130 millones a sufrir de hambre crónica para fines de este 2020. En reacción, la FAO lanzó este año un programa integral de respuesta y recuperación de COVID-19. ¿En qué consiste ese plan? ¿Qué soluciones traería? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Mario, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos en Perspectiva. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú? Los oyentes lo conocen. Mario, en su vida anterior, la vida de periodista, fue colaborador en nuestro programa durante varios años. Últimamente te hemos estado ya entrevistando por las responsabilidades en FAO. Ahora estás en Uruguay, ¿verdad? Correcto, sí, estoy aquí en Uruguay. Pero tu lugar de residencia habitual es Roma, donde se encuentra la sede central de la FAO. Y yo decía, tu cargo, subdirector general. Esto desde hace un par de años. Tú eres uno de los uruguayos que ocupan cargos más altos en organismos internacionales. Brevemente, ¿qué es ese puesto? Tras el director general están las posiciones de directores generales adjuntos y subdirectores generales. En mi periodo breve en la cual estoy en la FAO, desde el 2014, he sido director mundial de comunicación y después, por casi 5 años y tanto, jefe de gabinete del anterior director general de la FAO, el brasilero Graciano da Silva. En el 2019 asumió un nuevo director, fue elegido un nuevo director general, el viceministro de Agricultura china, Hu Dongyu, que me solicitó mantenerme y desarrollar mis actividades siguiendo una serie de solicitudes personales de él estratégicas en mi posición de subdirector general de la FAO. Uh-huh. Yo te preguntaba si estabas acá porque quienes siguen nuestra emisión en video verán que de fondo aparece la sede de la FAO, ¿no? Aclaremos, es una proyección que estás haciendo en la salida por Zoom, ¿no? Bueno, tú sabes que ahora todos vivimos por Zoom. La inmensa mayoría es un elemento importante porque dentro de todos los aspectos negativos del COVID, uno de los aspectos positivos del COVID a nivel global fue una aceleración de la digitalización global a niveles extraordinarios. Y un debate que nosotros teníamos en la FAO, que era la necesidad de la digitalización y la innovación, pegó un salto de calidad extraordinario. Ese edificio, para quienes lo están mirando en imagen, hoy está semivacío, porque, para que se entienda, en ese edificio trabajan más de 4.000 funcionarios, pero ahora está semivacío en función de todas las medidas que hemos tomado desde que ha iniciado en Italia, donde está la sede de la FAO, como tú te recuerdas, en el mes de marzo, en el mes de febrero, la fase 1 más dramática del COVID, en la cual la inmensa mayoría de funcionarios trabajan en teletrabajo o trabajo a distancia desde aquel periodo. Por lo tanto, todos estamos en Zoom todo el día y todos hemos sido creativos de ponernos de fondo algún aspecto emblemático que tiene que ver con las conferencias, con el logo de la FAO, o en mi caso, por lo bonito que es el edificio, porque estás al lado del Circo Máximo, quien ha estado en Roma lo conoce, y a pocos metros del Coliseo. Por lo tanto, es un edificio muy emblemático. Es el edificio creado en el 45, supuestamente
en la era de la caída de Mussolini relacionado a las colonias, y cuando se crearon las Naciones Unidas, el gobierno italiano propuso ese edificio que administraba supuestamente las colonias italianas en África en el periodo fascista, como edificio de la FAO, y para instalar la FAO en Roma y sacarla de Canadá, donde estaba en ese... Y allí quedó, y allí estamos trabajando. Sí, estamos trabajando, decís, física o virtualmente. Y tú, pese a que estás acá en Uruguay, no estás, entre comillas, de vacaciones, estás trabajando bastante, ¿no? Estás conectado con frecuencia. No, estoy trabajando todo el día. Nuestro ritmo de trabajo empieza horario uruguayo a las 4 de la mañana, porque son las 8 de la mañana en Roma, y sigue a lo largo de todo el día. Esa es también uno de los elementos positivos, en el sentido que hoy estás enlazado globalmente y sin ninguna dificultad, y haciendo todas las acciones que tiene que hacer en esta nueva era, porque no somos nosotros, somos todos, son ustedes, sos tú, son las personas que nos están escuchando, en la cual, por un problema de seguridad, de preservar nuestra salud, de aislar en lo más posible los fenómenos del COVID, tiene que llevar a trabajar. Lo que ustedes llaman aquí, por lo que he escuchado en estos días, en escenarios de burbuja, sí. Que es lo que nosotros estamos realizando con mucho cuidado. Por suerte, los resultados, en nuestro caso, han sido muy buenos. Yo soy el presidente del Comité de Emergencia. ¿Qué es el Comité de Emergencia? Es el que ha manejado toda la situación de emergencia del COVID en relación a la FAO a nivel global, con las diferentes estructuras, tomando... O sea, el que se ha ocupado de la emergencia dentro de los organismos de Naciones Unidas. De eso estamos hablando. En la FAO, exacto. Existe el Comité de Emergencia de todo el sistema de Naciones Unidas, de cada una de las organizaciones, desde la Secretaría de Nueva York, y cada uno de nosotros. En el caso mío y nuestro, nos toca administrar la suerte de 12.000 funcionarios, porque estamos hablando de 4.000 funcionarios en Roma, y el resto directamente están en el terreno, como aquí en Uruguay, que hay muchísimos colegas que trabajan para respaldar las acciones de los gobiernos, de las intendencias, de los diferentes sectores, y desarrollar proyectos que sirvan y beneficien a este país. Y con eso hemos tomado muchas medidas. Por suerte, estando en el mes de diciembre, los resultados de muertos y los resultados de contagiados es muy bajo, porque hemos sido muy severos y muy cuidadosos, y con la guardia muy alta siempre, para que no se nos escaparan situaciones que podían ser infinitamente más dramáticas, como lo está tratando de hacer cada una de las agencias de Naciones Unidas, inclusive en las zonas de mayor riesgo y peligro, como son las zonas de conflicto militar, etc. Bueno, justamente hablemos de la FAO hacia afuera. Tú te detenías en los temas que tienen que organizar y cuidar hacia adentro, pero bueno, vayamos a lo que es la función de la FAO, un organismo especializado de Naciones Unidas. Alimentación, agricultura, esas son sus áreas. Desde que estalló la pandemia, ¿qué papel le ha correspondido a la FAO? Bueno, nuestro principal papel ha sido el de sostener y apoyar los gobiernos, pero sobre todo concentrarnos en un tema, que no se ayudar a que no se interrumpiera el sistema de distribución alimenticia, que digamos fue y sigue siendo el peligro más importante en los efectos del COVID. Mirá, ese punto es algo que se conversa poco, el peligro de que se interrumpiera la producción y distribución de alimentos. Correcto, ese es el nudo central, Emiliano, por una cosa muy simple. Yo creo que los oyentes, pueden recordarse cada uno de ellos que cuando empezó el problema de la pandemia, todos hemos pensado en ir al supermercado y comprar comida y abastecernos, porque no se sabía lo que iba a pasar. Si nosotros lo miramos globalmente, por suerte, esa interrupción no se dio, pero eso ha sido en función de un montón de acciones. Si nosotros ponemos solo dos elementos, Emiliano: el cierre de fronteras, y el cierre de movimiento de las personas en circulación. Esto hubiera determinado, y naturalmente otros elementos de protección, hubiera determinado directamente la suspensión de la distribución de importación de productos alimenticios. Sí, bueno, en estos días tenemos un ejemplo muy puntual, pero contundente de esos riesgos, ¿no? Con lo que está pasando con los camiones varados en la costa británica, sin poder pasar hacia el continente europeo, a raíz de estas medidas que se tomaron de cierre de fronteras por la aparición de esta variante del COVID en Londres y la zona sur de Inglaterra, ¿no?
Ese ha sido el tema permanente desde el primer momento, Emiliano. Cuando las fronteras se cerraban de un día para el otro, cuando se detenían los vuelos, cuando se paraban los barcos, cuando los trenes dejaron de funcionar. O sea, en la incapacidad de la transportación del producto alimenticio. Pensemos países que viven de la importación de productos alimenticios, ¿no? Hubiera llevado a situaciones absolutamente dramáticas. Por suerte, ese que es el peligro mayor, no se ha verificado por un montón de razones, por un montón de medidas, por un montón de aspectos de orientación por parte de diferentes organizaciones, entre las cuales la nuestra, que lidera todo el tema de la seguridad alimenticia, pero al mismo tiempo somos conscientes de que los efectos del COVID en el sistema alimenticio no van medidos solamente si el producto llega al supermercado o no llega al supermercado. Pongamos un segundo escenario que lamentablemente va a estar planteado cada vez con más fuerza, que es el tema de la recesión económica. La recesión económica va a generar un efecto sobre el sistema alimenticio, sobre el tema de las industrias. Escuchaba unos minutos antes de iniciar nuestra conversación, tú lo señalabas, Emiliano, acerca de la pérdida de trabajo. Si nosotros miramos en números rápidos, nosotros tenemos un cálculo de que hay alrededor de 1.300.000 trabajadores en la mayoría de los países a nivel, 1.300 millones que de una u otra manera están conectados con el tema alimenticio en sus funciones laborales. Y nosotros calculamos de que hay cerca de 400 millones que corren el riesgo de perder sus fuentes de trabajo a lo largo de estos años, dependiendo del desarrollo del escenario económico. Y el tercer aspecto a tomar en consideración, estamos hablando de cifras muy altas, en el cual es la OIT y otros, la Organización Internacional del Trabajo y otros, que siguen más en detalle eso. Y el tercer tema, que es absolutamente, es que este escenario va a generar un aumento de desigualdad cada vez mayor, y eso va a determinar unos escenarios, como tú señalaste con un número, de aumento del hambre, o sea, de las personas que pasen hambre, y de la pobreza, en niveles absolutamente alarmantes. ¿Podemos manejar algún caso concreto en donde a lo largo de estos meses ya se haya notado el impacto de la pandemia en la alimentación? ¿Algún caso en gran escala, me refiero? Sobre el tema de la distribución alimenticia, no, porque por suerte eso sigue corriendo. Ese es uno de los grandes resultados positivos logrado. Pero si vamos sobre los números de aumento de personas que no tienen capacidad de acceso a la alimentación, ahí los números son muy duros. O sea, tú tienes que pensar, según nosotros hacemos análisis anuales de cuáles son los niveles de personas que pasan hambre. Según el informe que lanzamos en el mes de julio de este año, nuestros cálculos es que hay 690 millones de personas que pasan hambre. Estamos hablando del 8.9% de la población global que pasan hambre. Y ahora nos estamos refiriendo, como tú señalaste al inicio, que existe el peligro que otras 130 millones de personas vayan a una situación de hambre y vayan a una situación de pobreza extrema. O sea, estamos hablando casi un 20% más de la población mundial, y eso lo llevas en cadena a todos los países, porque no hay país excluido. No hay país excluido ni en los países llamados más desarrollados, ni en los países menos desarrollados. El escenario, inclusive de elementos de golpe, impacto y empobrecimiento en Europa y en Estados Unidos también se van a verificar. Y no hablemos de nuestra América Latina, o de África, o de Asia, que sin duda esto se va a notar, y que lo que va a hacer es aumentar las contradicciones que venían previo al COVID. Si tú te recuerdas en alguna de nuestras conversaciones, nosotros hablamos que hoy el hambre no podía ser visto solamente como un hecho del hambre, sino había que hablar del hambre, había que hablar de la nutrición, y por lo tanto había que hablar de la obesidad, que lo podemos definir con una nueva pandemia global, ¿no? Estamos hablando de centenares de millones de personas en el mundo obesas, que es una realidad en el momento que hay escenarios de hambre como los que hay. Y eso te determina a otro problema que está planteado con mucha fuerza. Y tiene que ser parte de la reflexión de Uruguay, creo, y de los gobernantes de Uruguay a todos los niveles, que es cuál es la propuesta de futuro de este país en relación a la oferta nutricional y de calidad. Veamos. Los números que nos... A ver, sí, ibas a dar algún número, decías. Sí, los números que nosotros tenemos
es de que hay al menos 3.000 millones de personas que no consumen dieta saludable diariamente. Estamos hablando de cifras extraordinariamente altas. Sí, Estamos refiriéndonos al 30-40% de la población mundial. Veamos por lo menos brevemente ese foco de preocupación de la FAO, lo hemos tratado ya en otras ocasiones, la nutrición, la calidad de los alimentos que se consumen. ¿Cómo puede estar impactando la pandemia en esta materia? Y está impactando justamente primero por los mecanismos de distribución. O sea, garantizar alimentación no significa que se está garantizando alimentación de calidad. Segundo, hay un problema grave en la alimentación de calidad, es que la alimentación de calidad cuesta más. Y con los niveles de pobreza, eso determina de que los sectores más golpeados tengan cada vez menos acceso a la alimentación mínimamente de calidad. Y al tener menor acceso, determina menor consumo y significa aumentar las cifras en las cuales se consume productos de segundo nivel, productos de baja calidad, no se consume lácteos, frutas, productos hortícolas, en fin, no se producen aspectos y no se consumen aspectos que son absolutamente esenciales para el crecimiento. Y eso se va a notar con los niños. Los datos que nosotros tenemos es de que en esa tendencia hay cerca de 190 millones de niños que no acceden a los niveles básicos de nutrición. Y eso no es simplemente un tema que tenemos que verlo desde el punto de vista humanitario, Emiliano, lo tenemos que ver desde el punto de vista económico. 190 millones de niños menores de 5 años que estén en esa situación de bajo consumo o inclusive de escenario de hambre, significa que la economía de nuestros países, en el futuro, en su crecimiento, va a tener que hacer inversiones económicas enormes desde el punto de vista de la salud pública para tratar de recuperarlos. Y si no, se va a dar un crecimiento de mortalidad enorme que va a afectar a la sociedad y la va a inestabilizar desde otro punto de vista. Por lo tanto, no estamos hablando de coyuntura. Todo lo que estamos hablando hoy alrededor del COVID es una perspectiva en los próximos, pensando en los próximos 10, en los próximos 20 años. Sí, las huellas van a ser graves, serias y duraderas, ¿no? Pero para terminar este pantallazo inicial, Mario, la FAO también concentra una parte de sus acciones en disminuir el desperdicio de alimentos. ¿Este es un problema que con la pandemia se agrava? Yo no he leído estudios sobre eso, puede que ya se hayan hecho. Lo que está claro, y en eso estamos trabajando intensamente con el Papa Francisco, que es uno de los temas que él tiene de mayor sensibilidad, es que los datos que nosotros tenemos hoy es que hay un desperdicio de un monto cercano a los 400.000 millones de dólares. Estamos hablando del 14% de los productos alimenticios que son desperdiciados. ¿A qué llaman ustedes desperdicio? Significa que se pierden y que no llega al consumo del ciudadano. O sea, que se producen pero que no llega. ¿Ejemplos? Que no llega por razón que se vencen, que se pudren, las mil formas en las cuales un ciudadano tiene un producto y además la cultura en la cual se tiran alimentos que pueden ser consumidos de otra manera, pueden ser utilizados de otra manera. Es una confluencia de factores. Eso tiene que ver con las infraestructuras para que los productos lleguen a destino, eso tiene que ver con las garantías climáticas para que ellas lleguen. Pero, Emiliano, todo movimiento en relación al tema alimenticio inmediatamente te va sobre otras categorías. Si nosotros decimos que el 14% del producto alimenticio no llega a destino después que se produce, estamos diciendo que estamos afectando el medio ambiente de una manera terrible. ¿Por qué? Porque estamos forzando a la tierra a producir y lo que la tierra nos da en producción nosotros lo tiramos a la basura, o porque se vence, o porque no se transporta bien, o porque el ciudadano la tira. Entonces, si nosotros resolviéramos, o sea, redujéramos el nivel del desperdicio, y eso es un debate y hay medidas que se están discutiendo por aquí y por allá en el mundo y la búsqueda de soluciones, ese sería increíblemente una contribución enorme al cambio climático, a ayudar a la situación del cambio climático. Enseguida vamos a retomar la entrevista con Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO.
para concentrarnos en el programa integral de respuesta y recuperación de COVID-19 que esa institución lanzó en julio de este año. ¿En qué consiste? ¿Cuáles pueden ser sus resultados? La pandemia de COVID-19 no solo ha provocado emergencias sanitarias, económicas y sociales. También está la emergencia alimentaria. Bueno, tal vez sea una parte de la emergencia social. Lo que pasa es que no siempre ponemos el foco allí. Hemos tenido, claro, la manifestación en Uruguay por el lado de las ollas populares, pero ¿cuál es la dimensión global de este problema? Y sobre todo en países donde la profundidad de ese inconveniente, de esa patología, es mucho mayor que acá. Fíjense, según datos de la FAO, debido a la emergencia sanitaria, 130 millones de personas pueden sumarse este año a la población que sufre hambre crónica, que hasta ahora era de 630 millones. Bueno, ¿de qué manera trabaja esta organización, que depende de Naciones Unidas? Estamos conversando con Mario Lubetkin, uruguayo, subdirector general de FAO. Mario, a propósito de dos de los aspectos que aparecían mencionados recién, de los riesgos que el coronavirus ha traído en el sector de la alimentación, tengo acá, por ejemplo, este mensaje que llegaba hace unos minutos, que venía por el lado de la queja. No puedo dejar de comentar el abuso que está sucediendo con nosotros los consumidores ciudadanos. Feriantes y otros servicios alimenticios han subido periódicamente los precios de todos los productos, pero ayer en la feria vecinal quedé realmente escandalizada al comprobar una suba de hasta 4 veces, verduras, frutas y todo otro comestible allí vendido. Esto es lo que plantea Marta. Bueno, algo aludimos a esto, ¿no? Correcto, Emiliano. Hay efectivamente razones, hay razones objetivas que lo podríamos poner, por ejemplo, sobre los costos de transportación, sobre las dificultades mayores para adquirir ciertos productos importados, pero al mismo tiempo hay muchísimas soluciones que nos planteamos. Si pienso en tantas acciones de alcaldías, o como se llama aquí en Uruguay, intendencias, para desarrollar el proyecto Kilómetro Cero. O sea, significa de que no se ponga nafta en la transportación del producto que aumenta su costo. Hay ciudades, inclusive en el mismo Montevideo, Canelones y otras, en las cuales perfectamente se puede producir localmente y consumir localmente sin necesidad de una transportación del producto a Artigas, que eso aumentaría notablemente los costos. Segundo, tiene que haber naturalmente una acción, no hablo reguladora, pero sí de contralor por parte de las autoridades, de las diferentes autoridades, porque el peligro de la especulación es un peligro real en situaciones de emergencia, no es nada en particular. Nosotros, justamente en nuestro rol de apoyar y respaldar las posibilidades y las acciones de los gobiernos, que son los responsables finales de las políticas locales, en este caso el Ministerio de Agricultura, pero aquí tocamos el Ministerio de Economía, o sea, en este momento el tema de la alimentación es esa trilogía de muchos, o es una combinación de muchos sectores. Es la combinación, naturalmente, del Ministerio de Agricultura por sus responsabilidades, una combinación del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, de los Ministerios de Desarrollo, hasta de los ministerios de defensa, en función de generar los escenarios de estabilidad, porque la alimentación es un factor de estabilidad o de inestabilidad. Un elemento, Emiliano, hasta hace 3-4 años, la tendencia en el mundo era a la reducción de los niveles de hambre, hasta 5 años. Era la reducción de los niveles de hambre. Se pasó de 1.000 y tantos millones de hambrientos, de personas que pasaban hambre, a estas cifras de 690, 700 que estamos hablando. Pero ha habido un cambio de tendencia en negativo. ¿Por qué ha habido un cambio de tendencia en negativo? Estamos hablando del pre-COVID. Era sobre todo los países que estaban con inestabilidad en el ámbito social y en el ámbito militar, o sea, conflictos armados. Los conflictos armados, sobre todo en África, generaron elementos de crecimiento del hambre extraordinario. Con paz y con estabilidad se puede resolver mejor el tema del hambre. Con guerras y con inestabilidad solo se van a aumentar las tendencias más negativas. Ese es un dato duro de la realidad. Y el COVID lo que está generando es la posibilidad de nuevos escenarios de inestabilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que van a tener una repercusión directa sobre la alimentación y sobre los costos, que hay que tener mucha atención porque es un peligro objetivo.
Yo decía recién, bueno, y estaba planteando en la introducción que en julio de este año FAO lanzó el Programa Integral y Holístico de Respuesta y Recuperación COVID-19. ¿De qué se trata? ¿Qué líneas de acción incluye? El programa tiene muchísimos elementos. Yo te podría señalar algunos que tienen relación, algunos con este país, pero sobre todo con muchos países, sobre todo donde nosotros focalizamos más la atención por los niveles de hambre, que nos referimos a África naturalmente. Pero podríamos pensar, dentro de las medidas que nosotros sugerimos, es reforzar los programas de alimentación escolar alimenticios, que es un aspecto enormemente importante, o sea, dar alimentación a partir de las escuelas y garantizar desde el núcleo de partida a los muchachos alimentación seguro, afrontar los elementos de alimentación de emergencia para generar satisfacción alimentaria. Tú te referías al tema, aquí me señalaste el tema de la soya, pero en cada país tiene sus mecanismos. Proteger los niveles de consumo primario, básicos de la población más afectada, o sea, los sectores más pobres, incrementar los niveles de aporte nutricional y cómo esto determina un acceso mucho más masivo que el actual, regular mucho mejor los programas y generar nuevos programas de protección social destinados a gestionar una estabilidad en los precios, lograr un mayor acceso libre de sostenibilidad en la asistencia alimenticia, garantizar la adquisición de comida local, es lo que yo me refería a kilómetro cero, aumentar los niveles de reserva alimenticia, crear niveles y redes de seguridad de producción alimenticia. Y ahí tiene que haber un gran trabajo entre el sector público y el sector privado, porque cada uno tiene sus responsabilidades aquí. Aquí no hay buenos y malos en esta historia, sino hay responsabilidades de cada uno en una cadena que tiene muchos actores. Tiene el actor del sistema de transporte. Reducir la pérdida de cultivos y de postcultivos y mejorar las reservas alimenticias. Eliminar o reducir al mínimo las restricciones artificiales al intercambio interno en la cadena de valor. Promover el comercio electrónico, que es un aspecto que le estamos dando una enorme importancia. A ver, ¿cómo entra el comercio electrónico en este panorama? Entra el comercio electrónico como entra en todos los panoramas del nuevo escenario COVID y lo que va a ser el post-COVID, Emiliano. O sea, no volvemos atrás. Si hay algo que hay que tener claro, que el mundo no vuelve a lo que fue el periodo pre-COVID. No será la dramaticidad actual. Pero ¿por qué se pone el acento en el comercio electrónico cuando hablamos de alimentos? ¿Se entiende que allí hay una vía para reducir el factor intermediación, por ejemplo? Por un lado, pero por otro lado tiene que ver con la nueva era de la digitalización en la cual hay que incorporar la capacidad de adquisición en el marco digital de nuevo tipo. Esto no debe tener marcha atrás y por lo tanto hoy las potencialidades de acceso. Piensen ustedes, este es un país muy avanzado desde ese punto de vista, en la oferta e-commerce y distribution, o sea, hay una capacidad en este país bien interesante, muy superior a otros que tiene que ser estimulado y que tampoco eso va a tener marcha atrás. Está claro que hoy, no quiero hablar de empresas específicas, pero hay empresas a nivel global que están marcando la tónica del desarrollo del comercio mundial, que antes no estaba planteado. Hay empresas globales que hoy tienen un nivel y una capacidad económica equivalente al Producto Bruto Interno de uno de los 10 países más poderosos del mundo. Este escenario de cambio y de acumulación diferenciada que se ha dado en apenas un año, hay que tomarlo en consideración porque efectivamente hay muchas empresas golpeadas y lamentablemente hay empresas que han cerrado, están cerrando y van a cerrar, incluido en el sector alimenticio. Pero hay empresas, lamentablemente son las menos, en el campo tecnológico, en el campo de la distribución y en otros que el lector puede perfectamente pensar cuáles son, que han crecido en forma exponencial y se han posicionado en el mundo en una forma completamente diferente. Y eso también tiene que ver con el comercio electrónico. Está claro, está allí, ya se incorporó y no tiene marcha atrás. Pero podría seguir señalándote desde el punto de vista global, mejorar el mejor funcionamiento del mercado alimenticio y en eso hay un importante rol de regulación central y eso tiene que ver con el respaldo a las políticas fiscales,
para los productos alimenticios, tiene que ver con el uso de las reservas, por ejemplo, de grano, en una forma diferente, reducir las restricciones, reducir ciertos tipos de tasas a la importación si efectivamente hay dificultades para acceder al mercado, que no tiene que ver con esto, tiene que ver también otros aspectos como las reducciones temporarias del IVA y otros aspectos que tienen que ver con escenarios de emergencia y sugerencias que nosotros hacemos a diferentes gobiernos para tratar de buscar la salida. Estamos hablando de un triángulo que tiene que ver con la alimentación, la salud y el desarrollo económico. Lo que FAO plantea allí es una serie de líneas de acción a seguir por los gobiernos. Estamos hablando de eso. No solamente. No, lo pregunto porque varias de las medidas que aparecen mencionadas allí tienen costo. Para los estados tienen costo. Entonces, ¿FAO también financia? ¿FAO apoya estas políticas que está promoviendo? FAO es un asesor estratégico para el desarrollo de proyectos de desarrollo. Pero están los bancos, están un conjunto de organismos financieros de todo tipo dispuestos a respaldar esta sostenibilidad de desarrollo a los más diferentes niveles. Pero aquí estamos hablando de todos los actores. También el sector privado tiene que asumir una responsabilidad diferente. Hoy los estados están muy limitados en su capacidad de acción. Piensen, yo no sé cuánto se conoce aquí el debate del rescate económico que se está discutiendo en Europa por miles y miles y miles de millones, que todavía no se ha concretado, no por la falta de fondos, sino porque no se ha llegado a acuerdos políticos. Pero está claro que países como Uruguay van a necesitar otro tipo de respaldo económico y los sectores financieros van a tener que respaldar. Estamos hablando sobre la capacidad de sacar al país de una situación económica muy difícil en la cual se va a encontrar, pero si nosotros solo focalizamos en los gobiernos, yo creo que no estamos teniendo una lectura. La pregunta es cómo se va a comportar el sector privado. La pregunta es cómo se va a comportar el sector privado en la alianza con el sector público, que van a ser, por un lado, oportunidades, por otro lado van a ser riesgos, pero que hay que asumirlo. El sector privado no puede quedar mirando. Y por suerte, a nivel global, hay muchos actores del sector privado que se han puesto a articular junto al sector público y al sector financiero, a tratar de buscar soluciones. Pero también estoy hablando de la sociedad civil, estoy hablando también de los sistemas universitarios y las academias que tienen que ayudar a pensar para buscar soluciones de nuevo tipo. Como siempre hemos hablado, Emiliano, este tipo de graves crisis también pueden ser grandes oportunidades para repensar los países. Esta es una oportunidad que puede ser utilizada o no. Estamos hablando en años, Emiliano, no estamos hablando en meses. Estamos hablando de que la caída económica este año a nivel global va a ser enorme. En Europa se habla hasta del 12%. Estamos hablando, según datos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, estamos hablando que el año próximo va a haber un crecimiento del 4, del 5, dependiendo de los países. Estamos hablando que en el 22 va a haber un crecimiento del 3, 4, 5, y eso va a determinar de que esta crisis que estamos hablando hoy tenemos que mirarlo en años, pero no solamente para recuperar, sino es una oportunidad para transformar y cambiar. Y en eso el sector agrícola y el sector alimenticio pueden y deben jugar un rol muy importante, sobre todo en países como Uruguay, por la base de su economía. Los problemas que la pandemia provoca en el terreno de la alimentación, las consecuencias, la forma de enfrentar ese otro ángulo de la emergencia. De eso estamos conversando con Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO. Enseguida vamos a terminar el reportaje, Mario, con algunas preguntas que han llegado de los oyentes y algún otro aspecto que ha quedado en el tintero. La emergencia alimentaria, consecuencia de la pandemia. Estamos poniendo el foco en esa parte de las consecuencias del coronavirus. Estamos conversando con el subdirector general de la FAO, Mario Lubetkin, uruguayo. En ese plan que lanzó la FAO este año, programa integral y holístico de respuesta y recuperación COVID-19, tú decías, Mario, que una de las líneas tiene que ver con el comercio electrónico. Bueno, a propósito, vienen varios mensajes allí que señalan, por ejemplo, el e-commerce puede ayudar a bajar la intermediación, señala Alfonso. Sí, y bueno, otros plantean, incluso utilizando las plataformas de los gigantes del comercio electrónico,
Por ejemplo, productores de alimentos pueden llegar de manera directa a sus consumidores, ¿no? Otro oyente, en este caso Ignacio, destaca que Steven Pinker maneja un excelente ejemplo de cómo mediante una app los pescadores más pobres logran armar un mercado libre de intermediación. Sobre esos comentarios, ¿qué decís tú, Mario? De la misma forma que hablamos de la digitalización global, tenemos que pensar que estamos en un momento en el cual la capacidad de innovación que tenga nuestras sociedades va a ser clave justamente para resolver algunos grandes nudos que por mucho tiempo no tuvimos la capacidad de resolverlos. Si nos limitamos, por ejemplo, a lo que tus oyentes señalaban ahora sobre el tema del e-commerce, al mismo tiempo, sí, perfecto. No hay duda que las grandes plataformas globales pueden facilitar y ayudar, pero al mismo tiempo tiene que haber mecanismos para proteger a los medianos y pequeños productores. Si no, estos van a quedar golpeados en este proceso de transformación y cambio. Uh-huh. Tiene que quedar todo el sector de la producción agrícola familiar debe ser protegido, y no ser protegido simplemente por protegerlo, tiene que ver con las fuentes de trabajo, pero tiene que ver con los niveles de producción. Entre los actores que no nombré anteriormente son los poderes locales. Las intendencias tienen que jugar un rol directo con los productores, con los pequeños y medianos productores, con mecanismos de financiación, con interacción con los gobiernos, con interacción con instituciones internacionales, justamente para generar niveles de protección social relacionados a una capacidad de producción con costos menores. Esas ecuaciones se pueden hacer perfectamente, y hoy la tecnología lo puede ayudar, y la innovación debe ser un factor enormemente importante en esta nueva dinámica. Digitalización e innovación son dos grandes desafíos para salir adelante. Sí, señala otro oyente, en este caso Marcos, comida y energía se pueden producir en el lugar en que se consumen. Porque tú hablabas hace un rato del concepto de kilómetro cero en la producción de alimentos, ¿no? Que implica, entre otras cosas, bueno, bajar la intermediación, bajar el costo de transporte. Bueno, él dice, comida se puede producir en el lugar en que se consume, energía también. Hoy hay sistemas o hay algunas tecnologías que lo permiten. Después, otros mensajes se enfatizan en las huertas comunitarias. Disculpa. Te puedo interrumpir sobre ese punto porque sí. El oyente acaba de decir una cosa bien importante. Nosotros estamos reflexionando de cómo usar ciertos productos alimenticios que hoy son acusados de ser factores de aumentar los efectos invernaderos o afectar el tema de salud, afectar el sistema climático, para transformarlos en factores de producción energética, de multiplicación y de reducción. Uno de los que estamos pensando es el tema del arroz, que desde ese punto de vista Uruguay puede ser un ejemplo en el futuro del desarrollo de ciertas tecnologías como modelos más amplios a nivel global. Y lo mismo podríamos pensar en un sector que es particularmente sensible y que hoy es criticable desde cierto punto de vista, pero en eso no está la FAO, puede haber otras organizaciones, que tienen que ver con la producción de carne y el uso de carne en los sistemas de estabilidad y de alimentación correcta y balanceada por un lado, y por otro lado en la reducción de los efectos que están afectando el cambio climático y por los cuales es uno de los elementos de debate. Y sobre esto, Emiliano, y concluyo, hay que entender que los temas ambientales en el marco de esta situación del COVID y del post-COVID va a asumir un rol enormemente importante, y todos vamos a tener que tomarlo en consideración cada día con mayor seriedad. Dice el mensaje que estaba leyendo hace un rato, que hablaba de comida y energía se pueden y deben producir en el lugar que se consume. Además, agrega, hay que enseñar a comer sano y justo, no más. En ese sentido aparece otro mensaje de Rodrigo desde Santiago de Chile, que señala: yo trabajo mayormente con público estadounidense y una cosa que me llama la atención cuando comparto comidas con ellos es que se sirven un plato gigante y luego terminan tirando un montón a la basura, y lo hacen con una displicencia que me choca. Sí, el ejemplo puede ser gráfico, pero yo diría, Rodrigo, que ese comportamiento no es patrimonio de los estadounidenses, ¿no? ¿En cuántas comidas uruguayas se sirven platos excesivos y después se tira, ¿no? ¿Lito?
Mario. Es uno de los datos de la realidad que hablábamos inicialmente en relación a uno de los factores que lleva al desperdicio alimenticio, que equivale a 400.000 millones de dólares, al 14% de toda la producción alimenticia global. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, es la concientización. En cada país han tomado medidas. Hay países donde si tú terminás de almorzar en un restaurante, por ejemplo, y dejás comida, te hacen pagar al final un sobreprecio porque tuviste la irresponsabilidad de dejar comida en el plato. O leyes en relación a los grandes supermercados en Francia, que tiene que ver con la fase final de los días previos al vencimiento del producto para ser reutilizado antes del vencimiento, sobre todo en los comedores populares, justamente para generar mecanismos de balance, ya que los grandes sistemas de distribución de alimentos tienen una enorme responsabilidad en la solución de estos problemas. Después, algo ya mencionaste ahí al pasar, pero Gonzalo quiere saber si FAO comparte el cuestionamiento de Naciones Unidas al consumo de carne, una publicación que acá provocó mucho malestar, ¿no? Bueno, hay que leer con atención qué es lo que dice FAO. FAO sobre esto habla de dos temas. Uno, del equilibrio alimenticio, y tiene que ver con el equilibrio sano alimenticio, que eso no quiere decir el no consumo de carne, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la fase ganadera y su efecto sobre el cambio climático, y que también ahí estamos trabajando para revertir la situación y que también desde esta parte de realidades de producción ganadera ayude y no afecte al cambio climático. Lo analizamos de ese punto de vista. No está en el debate carne sí versus carne no. Está en la complejidad de estos temas que yo estoy señalando. Bueno, y para terminar, preguntan a propósito de la FAO y Uruguay concretamente, porque tú has estado desarrollando los planes, la visión general en el mundo a propósito de esta emergencia alimentaria. ¿Qué acciones concretas o qué trabajos concretos con Uruguay en esta coyuntura se están desplegando? Con Uruguay hay muchos proyectos, no sigo yo la realidad local, está el representante local y está el representante latinoamericano, pero me vienen a la cabeza dos momentos muy importantes. Uno es un proyecto que se está desarrollando en la zona fronteriza con Brasil alrededor de la Laguna Merín, sobre todo el tema agrícola y ambiental, que puede ser absolutamente estratégico del futuro, y otros aspectos que nos han solicitado las autoridades tanto a nivel nacional, sobre todo a nivel nacional, para el pensamiento de las leyes del futuro para garantizar la seguridad alimenticia, que significa una plataforma cruzada de todos estos temas. ¿Tú tuviste reuniones acá en Uruguay con las autoridades en estos días desde que llegaste? Me he reunido con la vicepresidenta y me he reunido con el secretario general de la LADI, justamente para tratar algunos de estos temas. Pero ya veníamos haciendo estas reuniones anteriormente por parte de las autoridades de la FAO que trabajan aquí en Uruguay y en la región. Y el otra área también tiene que ver con el respaldo que estamos haciendo con las autoridades locales, con las intendencias en varias áreas. Voy desde el escenario del crecimiento del espacio verde agrícola en las ciudades, a el respaldo para potenciar el kilómetro cero con la producción local, sobre todo de los pequeños y los medianos, con capacidades de distribución a costos menores, a el enlace, porque siempre nosotros nos focalizamos mucho en las grandes capitales, al enlace de las ciudades medias con otras ciudades medias en la región, para entender las experiencias realizadas, para no reinventar todo desde cero, para acumular experiencias cruzadas y para multiplicar resultados con menos fondos y con mayor impacto hacia la sociedad para resolver los temas que inicialmente hablábamos. Mario Lubetkin, subdirector general de FAO, gracias por la participación hoy en Perspectiva otra vez. Quedan temas para volver a explorar, quedan otros para charlar contigo, así que en cualquier momento vamos a estar en contacto de nuevo, ¿de acuerdo? A disposición, Emiliano, como siempre. Ya volvemos, viene la tertulia de este miércoles.